Palabra que le comparta el mensaje. Este es uno de los mensajes que quisiera contar con tiempo celestial, tiempo eterno, donde no hay reloj para compartirlo. Pero vamos a tratar de ser prudente con la hora. Me decía un experimentado predicador que cuando la gente se cansó de estar sentada, se le cansa la oreja de escuchar. No sé qué relación hay, pero se cansa. Así que cuando mucho, por la mitad del mensaje nos ponemos en pie, pegamos 2 saltos y nos volvemos a sentar, para que podamos seguir escuchando. La palabra que tengo que compartirte esta noche, si bien es un tema muy específico, muy necesario, está íntimamente relacionado con lo que el domingo pasado estaba predicando. Es más, surgió a causa del mensaje del domingo pasado. Y entonces algunos hermanos están tratando de hacer memoria. ¿Qué se predicó el domingo? ¿Qué fue el mensaje del domingo? ¿Recuerda? El especialista divino, el Espíritu Santo, el que sabe todo, absolutamente todo, y quiero que lo recuerde, sabe todo de nosotros y sabe todo de Dios. Entonces Él puede guiarnos en la voluntad de Dios y puede ministrarnos en el poder del Señor, justamente donde está nuestra necesidad. Pero el domingo pasado, voy a confesarlo, no tenía previsto yo compartir algo que en el final del mensaje, así la directiva divina me llevó a decirlo, porque normalmente converso mucho con los pastores, les comparto palabras que estoy madurando a fin de preparar a los siervos y siervas del Señor que ministran a la congregación durante las semanas y en alguna manera en los grupos de fe para seguir los mismos temas. Así que estaba meditando en esa verdad y el domingo pasado el Señor me dijo: abrí la boca y solta esto. Recuerda que al final de la reunión hablamos de los 3 destinos. El destino más común, lo que la gente le llama destino, es esa especie de casualidad que uno nunca sabe por qué hace lo que hace y dice fue el destino. Es el efecto del entorno en el que creció, la herencia ancestral o paterna, las posibilidades a partir de sus capacidades físicas o mentales o emocionales. Por ejemplo, si una mujer es muy llorona, perfecto para ser novelera. No necesita mucho para ser artista, ya sabe hacer el drama. Entonces, a raíz de esa capacidad, de pronto el destino le dice que puede ser actriz. Es solo un gesto cómico nomás. Pero nos condiciona el entorno, nos condiciona lo que oímos, nos condiciona cómo somos. Entonces, nos soltamos a que todo vaya en eso tan incierto a lo que le llamamos destino. Ese es el más común. La gran mayoría de las personas está abrazada a eso que se llama destino, en esa manera. Otras personas se rebelan contra ese destino y trazan un destino y se comprometen y no aceptan lo que pudo haber sido así, porque bueno, así corre el río, así hay que ir. Y entonces se comprometieron consigo mismo en una búsqueda y lo lograron. De hecho, tenemos lámparas para alumbrar porque hubo un hombre llamado Thomas Edison que se rebeló contra la oscuridad. Dijo: no puede ser, tiene que haber algo. E insistió incansablemente, invirtió incansablemente. Y ahora todos disfrutamos que hay lamparitas que iluminan por todos lados. Si ese hombre no se hubiera rebelado contra, bueno, todo era así, ¿quién iba a querer crear luz? Y como él, otros casos como el que les conté de aquel niño que nace sin brazos. ¿Y qué otro destino tenía? Una persona que no tiene brazos y no puede trabajar, ¿qué otra cosa va a ser que mendigo y vivir de la caridad de la gente? Así que sus padres lo ponían en la puerta
para que recibiera las limosnas, porque el chico ni siquiera se animaba a pedir limosna, así que recibía la del que le tenía lástima y le daba algo. Pero él se rebeló contra ese destino. Él escuchó a dos personas que dijeron: pobre chico, ¿qué va a ser de él? Qué triste destino, cómo lo marcó la vida. Tendrá que vivir toda la vida de la generosidad de la gente. Y él escuchó lo que comentaban esas dos personas que pasaron y se rebeló contra el destino. Y le dijo a los padres: quiero ir a la escuela. Y la madre le dijo: hijo, ¿cómo vas a ir a la escuela? No tenés brazos, no tenés manos, ¿cómo vas a hacer para escribir? Y el chico se encaprichó. Y la única manera de calmarlo fue que, bueno, sus padres salieron a buscar alguna escuela que quisiera recibirlo. Y encontraron a alguien que dijo: bueno, aunque él no pueda escribir, pero él puede oír, él puede ver, él puede estar entre otros chicos, algo va a aprender, seguramente algo va a aprender. Así que, sin brazos, él fue a la escuela. Terminó su primaria, terminó su secundaria y entró en la universidad. El otro día, buscando en internet ese dato, encontré muchos otros. Un caso de una mamá que nace sin brazos y su hijo también nace sin brazos. Pero para que usted tenga una idea, hermana, internet la muestra a esta mujer maquillándose. Toma ¿cómo se llaman esas cositas? Yo no sé porque soy varón. ¿Cómo se llama eso? El maquillaje. Con los dedos del pie. Se encorva un poquito y se maquilla. Y pudo ser mamá. Entonces, aquel caso del que le estoy contando, ese hombre concluye su secundaria, se recibe en la universidad, su profesión fue en el tema números, en tema ciencias económicas, y puso su propio estudio y contrató gente, y él fue el director de ese estudio, un profesional sin brazos. Porque él se rebeló al destino que le imponía su incapacidad o su discapacidad. Hay un caso en las Escrituras que es el caso de Gedeón. Gedeón es el pibe más chico de una familia que no era muy significativa. Y todos ya habían asumido que, bueno, estaban perdidos, porque los madianitas eran muchos, aparecían como langostas, les robaban las cosechas, les quitaban los animales, los dejaban en la pobreza. ¿Y para qué? Si van a venir los madianitas y se van a llevar todos. ¿Y para qué? Y nadie hacía nada, pero este se rebeló contra eso. Y dijo: algo voy a hacer. ¿Alguna vez en la vida dijiste eso? Algo voy a hacer, esto no va a quedar así. Y está escondiendo el trigo y la cebada, escondiendo el grano en un lagar. Un lagar no tiene nada que ver con el grano, es donde se pisan las uvas. Pero él estaba escondiéndolo ahí. Y está empecinado en esa tarea y escucha una voz que le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Usted leyó alguna vez cómo responde Gedeón? Si usted se consideró incrédulo alguna vez, le aseguro que Gedeón le ganó. Dice: ¿qué va a estar Dios con nosotros? ¿Por qué nos pasan las cosas que nos pasan? Era un renegado social y un incrédulo. Pero Dios lo tomó en cuenta por lo que estaba haciendo y tomó a Gedeón en sus manos y lo convirtió en un líder. Entonces he descubierto que Dios tiene misericordia con aquel que, bueno, se deja llevar a como el destino lo lleve, y Dios le tiene misericordia, le sigue dando el aire para respirar, el sol que lo alumbre, el agua para beber, y lo cubre de amor y de misericordia. Entrarán en el cielo un día y allá se van a enterar lo que pudieron haber sido en la tierra y nunca se enteraron. Dios también ayuda a aquellos como a Gedeón. Dios ayuda también a aquellos como a Thomas Edison. Dios ayuda también a aquellos como ese joven que llegó a ser un profesional. He descubierto que Dios los ayuda. No se puede decir que ellos lograron lo que lograron sin el amparo divino. Pero el tercer destino, y justamente estamos tratando con el especialista, hablando del especialista, el que todo lo sabe. El tercer destino, el que la mayoría de la gente ni tiene en cuenta,
Y aun si se lo mencionan, le cuesta entenderlo y le cuesta creerlo, y como le cuesta, lo deja, lo echa al olvido. Ese tercer destino, que no sería el tercero, sería el primero, es el que Dios trazó para ti y para mí antes de que nosotros existiéramos. Y esto dice el salmista: mi embrión vieron tus ojos, tú me viste, Señor, en el instante que fui engendrado. Y dice más: en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron hechas sin que faltase ninguna de ellas. Así que le pregunto, ¿hay un libreto en los cielos o no? Evidentemente sí. ¿Cuál es el problema? Parece que no estamos enterados. No estamos enterados. Entonces, ¿qué es la reflexión tan fuerte que me moviliza? Es que si Dios tiene misericordia del que se dejó llevar por como fueran las cosas, y le da la vida y lo guarda, y si Dios está con aquel que se rebela contra ese destino pasivo y a veces improductivo, y se compromete y enfrenta cambios positivos, Dios está con ellos y los respalda. Dígame usted, ¿cómo podría ser el respaldo de Dios sobre alguien que le dice: Señor, en tu libreto celestial tenías propósito conmigo y yo quiero involucrarme en aquello para lo cual tú decidiste que yo existiera sobre esta tierra? Imagínese cómo le ayuda el Señor. Imagínese. Si ese Dios de misericordia y de poder le ayuda a uno, le ayuda al otro, ¿cuánto más aquellos que se enteran lo que Dios tenía para sí y se enfocan en eso? Ahora yo sé, le está surgiendo esta pregunta: ¿y cómo me entero? ¿Cómo se hace para saberlo? Bueno, el Espíritu Santo vino por algo a esta tierra. Él conoce lo profundo de nosotros y Él conoce lo profundo del Padre. La mayoría de las personas transcurren su vida en la tierra sin enterarse para qué existen. Pero voy a decirte esto: el día que descubrís qué quería hacer Dios contigo y te enfocás en lo que Dios quería hacer, todo el respaldo del cielo estará sobre ti. Y no habrá nada que te haga tan feliz como vivir en aquello para lo cual Dios quiso que existieras. Como la mayoría de las personas no están enterados y se enfocan en cualquier otra cosa, andan buscando la felicidad por cualquier lado. Pero la felicidad está justamente en el origen por el cual existimos. Así que te animo. Si este destino no lo conocías, desde ahora en más sí lo conoces. Pero quiero presentarte una vez más al Espíritu Santo, el especialista divino, el que sabe todo de Dios y no es mezquino. Él nos hace saber todo lo que necesitamos saber del Señor. El pasaje que leímos la semana pasada, y es al que quiero volver, está en Primera de Corintios, capítulo 2. Pablo le está escribiendo a los corintios, hablándoles de Cristo, que es poder y que es sabiduría y que todo, absolutamente todo está en Cristo. Pablo está yendo a los corintios que están precisamente en Atenas, una localidad de Grecia, y en ese tiempo Grecia estaba distinguida como algo así como la capital de la cultura en el mundo. Era como la nación que iba adelante en cuanto a cultura. Por eso muchísimo del idioma que en aquel tiempo se hablaba en distintos lugares, se hablaba como idioma internacional, justamente estaba el griego. Y por eso mucho del Nuevo Testamento está escrito en griego. Así que Pablo va justamente ahí donde estaban los entendidos, los sabios, los inteligentes, los filósofos. Y dice Pablo: cuando fui a ustedes, no procuré saber nada. No fui para discutir, no fui con argumentos, no fui con elocuencia ni con vehemencia. Hubo una sola cosa que quería y era saber de Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque Cristo, al morir en la cruz, nos abrió el camino al Padre. Mire, pretencioso este Pablo: solo quiero saber del que me abrió el camino al Padre. Pero para que nadie malinterpretara, porque como podían malinterpretar los griegos en aquellos días, lo malinterpreta mucha gente hoy,
que el hecho de que te enfoques en conocer de Cristo, te estás resignando a no conocer las grandes sabidurías de este mundo. ¿Cómo que te vas a perder los grandes conocimientos? Como que el que se abraza a Cristo se abrazara a la ignorancia. Y entonces eso pasaba en aquellos días, y Pablo en versículo 6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Hablar en Cristo, saber de Cristo, entender las cosas celestiales, es la sabiduría más elevada que podría una persona tener en su vida. Y entonces dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Y sabe qué me sacudió? ¿Qué es madurez? ¿Qué es madurez? No quiero estar entre los huecos que hablan tonteras. Quiero estar entre los que hablan sabiduría. Así que necesito descubrir cómo maduro, no más duro. ¿Cómo llego a ser una persona madura? Entonces empecé a observar en las Escrituras y descubrí que hay solo 2 pasajes en el Nuevo Testamento hablando de la madurez. Este de Corintios 2 y en Hebreos capítulo 5. Y son los 2 pasajes que vamos a mirar esta noche. Así que esta noche yo tengo un gran desafío contigo. Si te quieres unir a mí, nos tomamos de la mano para caminar rumbo a la madurez. Y quisiera que comprendas esto esta noche. Este mensaje no es para descubrir qué tan inmaduros somos, sino para ir descubriendo el proceso de maduración en distintas etapas de nuestra vida. Si pudiste ser fiel al Señor y caminar hasta ahora en Cristo, algo has madurado, por cierto. Por cierto, algo has madurado. Así que dale una palmada al que está cerca y decirle, estate tranquilo, algo has madurado. Vamos por más, por supuesto. Vamos por más. Claro, dale tranquilidad, porque todos así medio como asustados pensamos que nos van a estar cuestionando, criticando esta noche. Así dice la palabra. Creo que había aparecido ahí, ¿no es cierto? Pero de todos modos lo leemos en las Escrituras. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. ¿Para qué la predestinó? Aquella sabiduría que Dios no puso en mano de cualquiera, sino en mano de los que maduran, en mano de los que le creen. ¿Para qué predestinó Dios esa sabiduría? Para nuestra gloria. ¿Será que Dios quiere que vivas su gloria? Ninguna duda. Dios la guardó. Jesús dijo, gracias Padre porque escondiste esto de los sabios y de los entendidos y se lo revelaste a los pequeños, a los que con sencillez, con actitud de niño, se presentan delante del Señor. Dios la reservó para nuestra gloria. Esa sabiduría que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Si hubiesen tenido esta sabiduría, pudieron haber hablado como personas maduras, habrían identificado quién era Jesús y no lo hubieran agredido y no lo hubieran crucificado. Pero justamente la ignorancia todavía permanece cerrada contra el Señor Jesús. Pero ¿sabes qué es lo que te hace permanecer abierto con el Señor? Es que estás madurando en fe y cada día más al Señor. Amén. Esto te mantiene abierto con Él. Así que estamos hablando de ti. Versículo 9 dice, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para vos. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Te das cuenta de lo que está preparado del Señor para ti? Esta noche quiero que te enteres que Dios tiene riquezas en gloria, que Dios tiene todo lo celestial para ti, para ti, para ti. Y en tu vida de amor con el Señor te está siendo entregado riquezas del cielo, lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Y esas cosas Dios nos las revela a nosotros por medio del especialista divino, el Espíritu.
Versículo 10, porque el Espíritu todo lo escudriña, aunque lo profundo de Dios. El Espíritu Santo sabe aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y aquí nos confronta fuerte, ¿verdad? Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender. ¿Qué es eso de levantar las manos y darle gloria a un Dios que tus ojos no ven? El hombre natural no entiende eso. La mente natural no comprende eso, ¿verdad? Para él son locura, no las puede entender. En cambio, la persona espiritual tiene la capacidad de considerar, de entender, de evaluar cada cosa. Versículo 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y concluye con una declaración tan contundente, con tanto sentido, tan importante, tan profunda. Más vosotros, ¿qué? Más vosotros, más nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Mire que la ciencia ha ido avanzando y ha trasplantado cosas, pero que se pueda trasplantar la mente, solamente obra del Espíritu Santo, nos pone la mente de Cristo. ¿No es maravilloso eso? Cuando tenemos la mente de Cristo empezamos a entender más y más y más y más y más de nuestro Padre. Y eso se llama madurez. Madurez es ese estado de sazón, de estar a punto. No de hacerse el sonzón, sino de sazón, de estar sazonado. Es decir, en otras palabras, no está verde, está maduro. Esta mañana usé una ilustración histórica de mi niñez. Por favor, nadie le dé ninguna otra connotación que no la tiene. Cuando era niño, en el campo, bueno, ya no tan niño, más o menos 8, 9 años, 10 años, y teníamos que ir a cortar un zapallo en la quinta. Elegíamos el zapallo que estaba maduro. Puedo decirle que casi todos los zapallos que se venden en las verdulerías, casi ninguno está sazonado. ¿Cómo se distinguía el que estaba sazonado, el que estaba maduro, el que estaba a punto? Y le aseguro que tiene otro sabor, y una de las particularidades que tiene es que cuando usted lo cocina, la cáscara sigue rígida, sigue dura. ¿Cuál era la técnica para saber si el zapallo estaba sazonado? Había que clavarle la uña. Si la uña entraba, el zapallo no estaba sazonado todavía. Bueno, si no había ninguno sazonado, sonaba el que estuviera más cerca. Pero buscábamos el que estaba sazonado. Ese está maduro. Qué rico que era, qué rico, qué rico. Así que esta tarde le estoy dando una clase de zapallología. Había que buscar el que estaba sazonado, el que estaba a punto para el paso siguiente, que de la planta pasaba a la olla. Cuando algo está a punto, está listo para el paso siguiente. Ahora, amados, la madurez es algo que todos tenemos. Todos, es una necesidad que todos tenemos, la necesidad de madurar. La mayoría de los líos que hacemos es por nuestra propia inmadurez. Una persona inmadura causa trastornos. Una persona inmadura hace líos. Una persona inmadura no puede mantener la estabilidad emocional. No puede mantener una conducta. Entonces la necesidad de madurar la tenemos todos, pero tenemos que decir que nunca es total
absoluta la maduración, sino que es todo un proceso que conlleva distintas cosas, y entonces de ello trataremos de comprender un poquito más en esta noche. Una de las cosas que quiero decir que es independiente a la edad biológica. Chicos y chicas, pequeños, jóvenes, niños, no es privativo de los mayores la madurez. Hay chicos muy chicos, pero con una madurez en su espíritu, una madurez en su manera de pensar. La madurez es tan importante. Serán personas muy brillantes en su vida a causa de que han madurado a tiempo. Como también tenemos que decir con sinceridad, algunas personas mayores no maduran nunca. Por la duda no investiguemos demasiado. Porque madurar no es cuestión de edad. Madurar es saber aprovechar y capitalizar ese proceso de situaciones en torno y de situaciones internas. Para muchas personas la palabra madurez tiene que ver con edad, con años. Cuando era pastor nuevito aquí en Rosario comenzamos una iglesia en el centro con una campaña. Imagínense 2 muchachos de 21 años, 2 pibes, que éramos lindos, solamente mi esposa puede decirle, los demás no nos conocieron. Ivana es testigo también. Pero ella era tan niña en aquellos tiempos que los niños aman a los mayores. 2 muchachos muy jovencitos. Y nuestra gran congregación era más o menos 35 personas, 40 personas. Muchos jóvenes. Y con los jóvenes teníamos mucho trato, mucha cercanía. Éramos pibes, tan pibes como ellos. Y con las personas mayores tratábamos de escucharlos con mucho respeto, tratarlos con muchísimo respeto. Y quiero decirle que de aquellos hermanos mayores, aunque de muchos no recuerdo el nombre porque ya pasaron más de 40 años, yo tengo recuerdos tan gratos, tan gratos, tan gratos. Había un hermano mayor, ancianito, que cada vez que terminábamos de predicar, él venía y nos abrazaba y nos admiraba y nos bendecía. La verdad que yo no sé si él entendía lo que decíamos o si nosotros nos habíamos dado a entender. Pero él valoraba tanto que jóvenes, tan jóvenes, compartiéramos la palabra del Señor y nos hacía tanto bien sus palabras de hombre maduro. Pero tuvimos un caso de un muchacho que lo perdimos de vista. Cuando lo encuentro en la calle un día charlando con él, bueno, me cuenta con qué se ofendió, con qué se molestó, y yo traté de apelar a que, bueno, como persona mayor, probablemente él era más maduro que los que lo ofendieron. Y dije, es un hombre maduro, y se me ofendió peor. Al tiempo, cuando lo vuelvo a encontrar, le pregunté qué era lo que le pasaba, y él me dijo, es que vos me trataste de viejo, porque para él la palabra maduro significaba viejo, y el problema de él no era que era viejo, el problema que era inmaduro. Y se ofendía de nada, de nada, de nada. Era una persona con características así un poco particulares, ¿no? No como para describir ahora. Su problema era que la inmadurez no le permitía ni siquiera leer el respeto con el que lo trataban los demás. Ni siquiera entender la oportunidad que Dios le estaba dando de conocer al Señor. Así que está claro, ¿verdad? Madurez no significa muchos años. Madurez significa que se fue desarrollando ese proceso que nos hizo sazonar, que nos adaptó, nos preparó para el paso siguiente en nuestra vida. Y en muchísimos casos, el propósito de Dios con nosotros, el llamado de Dios con nosotros, el plan divino con nosotros, está detenido por una sola cosa. No hemos madurado todavía para enfrentarlo. ¿Sigue vigente? Dios no se olvidó, no tachó en su libro en los cielos, no se olvidó de su propósito, pero está esperando que maduremos de una vez. Muchísimas cosas en nuestra vida no se frustran por no tener las oportunidades, se frustran porque necesitamos el proceso que nos haga madurar. Y creo que por eso estamos acá esta noche, ¿verdad? Estamos aquí para aprender en el Señor cómo madurar un poquito más. Pero tengo que decir que la madurez va desarrollándose en distintas áreas de nuestra vida, como por ejemplo una persona podría ser madura, muy madura moralmente. Moralmente una conducta intachable,
Una persona que tiene una línea de actitud que es un ejemplo en todo sentido, moralmente intachable, pero con su carácter insoportable. Se siente con la libertad de criticar a todo el mundo. Se siente con la libertad de decir que nadie sirve. Y aunque sea intachable en lo moral, en su carácter es insoportable. Si conoce a alguno por ahí, no te queda otro remedio que ser maduro, si no, no lo vas a soportar. Esta es la gran diferencia entre madurez y vejez. Las personas cuando envejecen pueden ser que se pongan intolerantes, agrias, duras, criticonas. Pero cuando maduran, son personas que tienen tanto para compartir. Te hablan y te bendicen, te aconsejan y te iluminan. Simplemente cuando te escuchan ya te están haciendo bien. Entonces se puede percibir la madurez en una persona. Así que distintas áreas, ¿verdad? De pronto uno es maduro en la moral, pero es inmaduro en su carácter. Puede ser, y este de pronto es uno de los dramas más comunes en la vida de los creyentes, y creo que lo tenemos la mayoría de nosotros. Somos maduros en la esperanza y a veces inmaduros en la fe. ¿Cómo es esto? Esperamos la venida del Señor, yo sé que me voy con Él, las moradas en los cielos me están preparadas, voy a encontrarme con el Señor, veré su rostro, ¡oh, qué glorioso! Estoy seguro en mi esperanza. Pero me cuesta la lucha del día, el problema de hoy, el conflicto de hoy. Como se dice en algunos ámbitos, de paso va el chivo. Le digo esto para que usted nos recuerde y nos tenga en sus oraciones. Nuestra marca está conociéndose en el mundo. Ayer sentí así como un privilegio, fue un regalo de Dios en Canal 5, salí por más de 5 minutos en una nota gratuita en ámbitos de empresas. Y soñamos y lo creemos, seremos una marca internacional. Tenemos mensajes desde Italia, desde España, desde México, desde Colombia, desde Chile, de distintos lugares de Latinoamérica. Estamos ahí a punto de hacer nuestro primer envío al exterior. La esperanza. Pero ¿sabe cómo cuesta el día a día? Esa venta que ya está y se cayó. Esa máquina que se rompió. Eso que ya estaba para salir y se detiene. ¿Y cómo cuesta? La esperanza está clara, pero el día a día, ¿cómo cuesta? Entonces, puede ser que te ocurra esto. Estás seguro de la salvación, estás seguro de tu entrada en los cielos, de las moradas celestiales, pero la lucha de hoy es el problema. En razón de la esperanza que tengo, necesito tener fe para mantenerme en pie. Mi esperanza está madura, pero mi fe trastabilla. Esto sucedió con las hermanas, bueno, usar estos nombres hoy casi quisieran decirlo en griego, en arameo, qué sé yo, pero no lo sé. Se llamaba Lázaro, ¿qué va a ser? Lázaro es aquel muchacho que murió y que Jesús resucitó. Nada que ver con los contemporáneos, ¿eh? Nombre famoso en los noticieros ahora. Marta y María, hermanas de Lázaro, cuando él se enferma, le mandan un mensaje a Jesús: vení por favor, tu amigo está enfermo, está grave. Y Jesús tarda 4 días en llegar, y cuando llega ya hacía 3 días que Lázaro había muerto. Y entonces, imagínense cómo estaban esas dos mujeres. Y Jesús las anima y le dice: tu hermano resucitará. Y mire lo que le responden: yo sé que resucitará en el día postrero. ¿Tenían esperanza? Claro que tenían esperanza. Yo sé que en el día postrero Él resucitará, pero ahora Jesús le dice: el que habla con vos es la resurrección y la vida. Ellas podían creer que Lázaro iba a resucitar para entrar en la eternidad, pero no podían creer que podía resucitar ahí. Entonces somos maduros en la esperanza. Pero ¿cómo nos cuesta la fe en el momento? Si eso te ocurre, es porque ya hay áreas de tu vida que están madurando.
Ahora tienen que ser enfrentadas al proceso las otras áreas para que maduren. Los hermanos se reúnen a orar, tienen una vigilia clamando, rogando por Pedro, porque Herodes lo metió en la cárcel y estaba esperando que pase la fiesta de la Pascua para divertirse tirándoselo al pueblo para que lo lincharan y lo mataran. Quería divertirse un poco con uno de los apóstoles de Jesús. Y los hermanos se reúnen a orar. Y ellos están seguros, ellos creen que Dios oye su oración, que Dios va a responder, y están clamando y están rogando. Y tienen una noche de oración y el cielo tiembla. Y baja un ángel del Señor y los saca a Pedro de la cárcel. Y ellos todavía están orando y Pedro golpea la puerta de la casa. Y lo atiende una chica que se llama Rode. Vio que en todo momento de oración siempre hay alguno dando vuelta que no se sabe qué anda haciendo. Bueno, así andaba Rode. ¿Qué andaba haciendo Rode? Siente la puerta, sabe que los hermanos están orando por Pedro, siente la puerta y va y mira, y está Pedro. Y del susto que se da no abre la puerta. Va a los que están orando, que están clamando, que ellos saben que Dios los oye, y les dice, Pedro está en la puerta. Y ellos le dicen, no, no puede ser. Eran maduros en un área, pero no podían ser maduros en cuanto a la concreción de lo que estaban pidiendo. ¿No te ha pasado que oraste por algo y cuando Dios hizo la obra dijiste, no, no puede ser? ¿Será casualidad? Esto muestra que nuestra madurez no es total. Somos maduros en un aspecto para creer, para orar, pero cuando cuando el Señor completa su obra, aparece esa faceta que todavía tiene que madurar. ¿Qué habrías hecho vos si hubieras estado allí? Un tropel de personas que sale corriendo a abrir la puerta y abrazarlo a Pedro. Que finalmente eso pasa cuando Pedro entra, les dice, cállense, yo les voy a contar cómo fue. Y les cuenta cómo un ángel del Señor lo puso en libertad. Entonces descubrimos que podemos ser maduros en la esperanza, maduros en las convicciones que Dios nos oye, pero nos cuesta ser maduros en el momento de la lucha. Pero ¿querés una palabra de confianza y de esperanza? También se madura en ese aspecto. También se madura. Hay situaciones que no vienen para destruirnos, vienen para entrenarnos. Situaciones que tenemos que enfrentar que nos ayudan a que, más allá de lo que sintamos o pensemos, más allá de lo que el diablo como león rugiente diga, yo me voy a aferrar a lo que dijo el Señor. Semanas atrás, cuando Ángela estuvo internada, fueron días muy duros. Duros para los padres y duros para los abuelos. Y una madrugada hablando con el Señor, y se lo dije a los demás hermanos con los que pude hablar, no enfoques tu oración tirando tiros al aire, enfoca tu oración en una sola cosa. Señor, en los cielos tenés escrito el proyecto para esa vida, y nada tiene que interferir. Voy a enfocarme en tu voluntad divina y en lo que vos vas a hacer con esa niña. Pero hermano, el diablo siempre tiene planes, no hace falta que te lo diga, tiene los peores planes. Pero Dios tiene los mejores y quiero animarte, enfoca tu oración ahí. Ahí. No me levanté de las rodillas esa noche hasta que Dios me dio paz y me cambié y me fui a quedarme con mi yerno en esa sala de espera durante toda la madrugada. Pero de allí en más, creyendo esto, en el libreto divino hay un plan escrito para esa niña. Y algo que Dios va a respaldar es lo que Él tiene en su propósito. Entonces, nuestra fe va madurando en distintos aspectos y hay situaciones que nos confrontan fuerte para descubrir nuestras áreas inmaduras y poder madurar. En algunas veces somos maduros en la pasión, pero somos inmaduros en la misión. Heme aquí, Señor, usa mi vida, pero a la hora de los riesgos envíalo a Él.
No, él es más santo que yo, es más consagrado, él tiene más fe. Entonces, sensibles a los propósitos del Señor, pero a la hora del riesgo usa otro. Un doble de riesgo, Señor, como tienen los artistas. Alguien que juega así el papel difícil. Entonces puede ser que uno sea muy dispuesto en la misión y con mucha pasión, pero sin embargo a la hora de la misión se asusta. Porque al cumplir la misión vienen los desafíos grandes. Está todo lindo mientras está la preparación, pero ahora hay que enfrentar la realidad de las cosas. Uno puede ser una persona madura en las convicciones. Esas personas que son maduras en las convicciones son las que les discuten de todos puntos de vista y están bien plantados en las convicciones que tienen. Pero hay aquí donde está el problema. Uno es maduro en las convicciones, pero puede ser muy inmaduro en las reacciones. ¿Quién podría dudar de que Moisés era un hombre maduro en las convicciones? Dios lo envía a liberar a su pueblo, a sacarlo de Egipto, y él emprende la misión que Dios le da, nada menos que ir y hacerle frente a Faraón, nada menos que libertar un pueblo multitudinario de esclavos, y él está firme en la convicción que tiene. Y por cierto, logra el cometido, saca al pueblo de Israel de Egipto y lo lleva en el desierto. Y son tan difíciles estos que él lleva que lo hartan en el camino. Llegan a un lugar donde no hay agua y lo increpan y le dicen: nos sacaste al desierto para morirnos de sed, porque sabe, cuando la gente ciega es desagradecida. Cuando la gente ciega no entiende todos los milagros que Dios ha hecho, y ellos no entendían los milagros, estaban comiendo del maná todavía. Y estaban viendo la nube de gloria todos los días sobre ellos y viendo la llama de fuego todavía sobre ellos, pero ahora eran tan inmaduros que lo increpan mal a Moisés. Y Moisés, en primera instancia, hace lo que hay que hacer. Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué hago? Estoy en el desierto, ¿qué hago? Y sabes que Dios, en su propósito, tiene todo resuelto. Estaban en Horeb y Dios le dice: lleva el pueblo a la roca y hablale a la roca. ¿Qué le ordenó? Hablale a la roca. ¡Qué milagro! Yo llamo a eso una instancia de gloria, si bien ellos estaban bajo la gloria de Dios y estaban comiendo del maná por intervención de la gloria de Dios, pero ahora era una instancia de gloria maravillosa, ante todo un pueblo inmaduro, torpe, ciego. Moisés se iba a acercar a la roca y le daría las palabras que Dios le dijo, y la roca iba a dar agua. Maduro en las convicciones, él sabía que Dios iba a responder, pero lo hartaron tanto que reaccionó mal, y en vez de hablarle a la roca, ¿qué hizo? Cuando uno es inmaduro en las reacciones, hace cosas que no debe, aunque esté direccionado en la forma correcta. Aunque esté direccionado hacia el lugar donde tiene que ir, pero cuando uno es maduro en las convicciones y es inmaduro en las reacciones, golpeó la roca y frustró gran parte del sueño de Dios para con su vida, gran parte del plan de Dios con él. Entonces, vamos viendo que tenemos áreas de nuestra vida en las que somos maduros, hemos madurado, y otras áreas que tenemos que madurar. Pero quisiera esta noche que le des gracias al Señor de que el proceso está en marcha. Amén. Ese proceso está en marcha. Entonces vamos a mirar un poquito, a fin de que a esta altura, si yo termino el mensaje acá, vamos a quedar todos asustados. Pero quisiera que te des cuenta que el proceso ya está en marcha en tu vida. ¿Cuántos se dieron cuenta que Dios está tratando contigo, te está madurando? Que sos maduro en un área, pero te falta madurar en otra. Hay aspectos que ya maduraste, pero hay otros que todavía no, y el mismo que empezó la buena obra no la va a abandonar, va a completar su obra. Hay cosas que acompañan el desarrollo de esa maduración en la vida del creyente. Lo primero que sucede cuando empezamos a madurar
es que empezamos a descubrir qué tan inmaduros somos. La persona inmadura es la que no se da cuenta que es inmadura. La persona inmadura tiene de sí un concepto tan elevado que se siente capaz de juzgar y criticar a medio mundo. Es más, está convencido que él o ella es el modelo de madurez. ¿Cuándo van a ser maduros como yo? Pero cuando empezás a madurar, empezás a darte cuenta que hay tantas áreas donde tenemos que seguir madurando. Es decir, si podés darte cuenta que hay áreas en tu vida que todavía no maduraron, es justamente porque empezaste a madurar. Porque la persona inmadura es ciega. La persona inmadura no se mira en el espejo que es Cristo. Se mira en el espejo de su propio ego. Pero cuando te mirás en el espejo de Cristo, vas descubriendo las áreas de tu vida que todavía faltan madurar. Eso significa que el proceso ya está en marcha. Estás madurando, amado. Estás madurando. Dale gloria a Dios. Aleluya. Otra de las evidencias que acompaña ese proceso, por eso es un proceso de carácter interno, voy a decirlo en modo personal, dejo de ser mi modelo de madurez y empiezo a ser mi propio desafío. Empiezo a ver que no soy la persona más madura, soy la persona que más necesita madurar. ¿Se entiende el cambio? Cuando uno no ha madurado nada, se ve a sí mismo como modelo de madurez. Cuando estás madurando, te convertís en tu propio desafío. Tengo que madurar, por favor, de una vez por todas. Otro detalle que aparece en ese proceso cuando uno va madurando en el Señor es que cada día se enamora más del Señor. ¿Vas descubriendo que tu corazón ama más al Señor, lo amas más que antes? Eso sucede porque estás en un proceso de maduración. Porque tu amor al Señor era lo primero que necesitabas en tu vida. Por esa razón es el primero de los mandamientos. La primera necesidad que el ser humano tiene es de amar a su Creador. Así que cuando empezás a descubrir que tu corazón cada vez ama más al Señor, evidentemente estás en el proceso de maduración. Y vas a descubrir que tus palabras ya no son tan huecas, o mejor dicho, cuando son cosas huecas directamente no las hablas. Cuando somos inmaduros hablamos todo lo que se nos ocurre, sea bueno, sea malo, edifique o no edifique, haga bien o lastime, no importa, bla, alargamos todo lo que tenemos en la lengua. Pero cuando vamos madurando empezamos a controlarnos un poquito. Esto que voy a decir, ¿hace bien o hace mal? ¿Sirve o no sirve? ¿Honra al Señor o no honra al Señor? Cuando en Hebreos habla de los que maduran, dice que por el ejercicio de controlar de desarrollar sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal, han alcanzado la madurez. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, los que por el ejercicio tienen sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Son los que dicen, ¿esto que voy a decir, edifica o no edifica? ¿Esto que estoy escuchando me hace bien o me aumenta la fe? Ejercitaron sus sentidos para discernir lo que sirve y lo que no sirve. Esto es lo que, si vas descubriendo eso, que te pusiste selectivo, observador de lo que hablas y de lo que recibís, quiere decir que estás madurando. Y quisiera que esta noche descubras que Dios viene madurándote. Y que el proceso es largo y es continuo, pero mira, hay cosas que se van a evidenciar en una persona que está madurando. La madurez se alcanza poniendo atención y buen oído cuando Dios habla. A veces uno puede percibir que en el público
que está oyendo están las dos tendencias. Está el que dice, ¿cuándo va a terminar? Y está el que dice, pero como que recién empezamos. Hay dos lecturas. Está el que dice, sí, el pastor nos habló de esto, de lo otro, y está el que dice, Dios me habló esta noche. ¿Qué diferencia hubo? Uno escuchó palabras, el otro escuchó la voz de Dios. Entonces, las personas que maduran son aquellas personas que ponen atención cuando el Señor les está hablando. Por cierto, si pudiéramos escuchar cuando el Señor nos habla, nos golpearíamos menos la cabeza contra la pared. Dios nos ha hablado seguramente. Algo que hacen las personas que están madurando en ese proceso de maduración son las personas que atesoran las enseñanzas y las palabras recibidas. A veces he sido así un poco frontal al hablar de las personas que ciegamente corren detrás de los profetas, y le aclaro, no tengo ningún problema con los profetas. Simplemente le digo a las personas que corren de acá para allá, le digo, ¿para qué querés escuchar un nuevo mensaje si no hiciste caso a ninguno de todos los que escuchaste durante toda tu vida? ¿Entiende? Son personas como adictas a oír, pero nunca a atesorar. Parecen maduros en la búsqueda, pero no son maduros en retener la palabra que te madura. Entonces, para dejar tranquilos a todos, les quiero decir que yo creo que los dones están en acción y que Dios usa siervos y siervas de Dios con palabra de profecía. Y quiero decirle más, mi vida está condicionada por palabras que yo he recibido del Señor. Y algo que tengo mucho cuidado es no olvidarme lo que Dios me ha dicho, pero en ese proceso de maduración empecé a darme cuenta que desde que era chico hubo palabras de Dios sobre mi vida y mi memoria no las guardó. Y en muchos momentos de diálogo y de oración con mi esposa le decimos, Señor, por favor, tráenos a la memoria las veces que nos hablaste. Por favor, ten misericordia, porque aquella palabra que me diste a solas o en conjunto, a los dos, esa palabra tiene importancia, tiene valor. Y de pronto en una mente inmadura la dejé en el olvido. Porque Dios de una y de otra manera nos hace saber su propósito con nosotros, de una o de otra manera. Pero cuando no estamos maduros, de una o de otra manera nos distraemos y nos olvidamos lo que Él habló. Entonces quiero animarte como persona madura a atesorar lo que Dios te ha hablado. Atesorar. En una predicación, en un consejo, en una palabra profética, quizás en un canto. La voz de Dios te habló. Responde como persona madura, atesora esa palabra. Aunque no la entiendas en el momento, llevará tiempo que como la semilla germina y da fruto. Entonces en las personas que alcanzan madurez se ve estas características. Son atentos cuando Dios está hablando. Son personas que atesoran las palabras recibidas. Son personas que llevan ese ejercicio entre distinguir entre lo bueno y lo malo. Y es necesario ese ejercicio, amados, muy necesarios. Entonces empiezan a verse las características de una persona que maduró. Su hablar ha cambiado. Su forma de decir las cosas ha cambiado. Sus reacciones han cambiado. Si vas descubriendo esto en tu vida, que tu hablar ha cambiado, que tus reacciones han cambiado, que tus actitudes han cambiado, quiero decirte que estás madurando, que el diablo no te engañe. Seguí madurando, seguí madurando, seguí madurando, porque Dios va a glorificarse en tu vida. Las personas que están madurando cambian en su manera de hablar, cambian en su amor para con el Señor, son cada vez más transparentes con el Señor, dependen absolutamente del Espíritu Santo, mantienen un espíritu encendido, activo en la búsqueda del Señor, con hambre, con sed, buscan ese alimento sólido. Esta mañana le decía a los hermanos
como quien tiene más de 40 años predicando, yo sé a lo que a la gente le gusta escuchar. Es más, me gano muchos amigos. La gente se va contenta y dice, qué piola nuestro pastor. Nos hizo reír todo el tiempo, cómo nos divertimos. Y nos fuimos temprano. Yo sé algunas cosas que la gente quiere. Y le aseguro que cuando Dios me da una palabra como esta, digo, ¿cómo hago, Señor? Yo tengo en la congregación gente que quiere un vasito de leche y ya está satisfecho. Pero tengo en la congregación gente comprometida contigo que quiere alimento sólido. Entonces no queda otra que hacer esperar a los niños. Estamos sirviéndole comida sustanciosa para los que han madurado y los que han crecido. Los que están sirviendo al Señor, los que están cargados de responsabilidad, los que tienen hambre y sed del Señor. Así que, ¿qué va a hacer? Los niños llorarán un rato. Pero vamos a alimentar a los que están maduros. ¿Te das cuenta que estás recibiendo alimento sólido? Yo sabría cómo entretenerte un ratito y largarte contento, pero sería un gran irresponsable con la palabra que Dios me dio. Estas personas son hambrientos del alimento sólido y evidencian tener la mente de Cristo, su manera de pensar, su manera de considerar las cosas. Parece que estuvieras escuchando el pensamiento de Jesús cuando ellos hablan. Se evidencia la madurez en el Señor. Y evidentemente, la madurez en la vida de los creyentes le hace bien a todos. Hablar con una persona que ha madurado, que no solamente cumplió años, no importa si es joven o si es mayor, una persona que ha madurado, su espíritu tiene una dulzura, es un bálsamo cuando habla te ilumina, cuando habla te fortalece, es una bendición escuchar a las personas que han madurado. Y por sobre todo las personas que maduran honran al Señor, glorifican al Señor. ¿Sabe qué más? Están listos para que Dios los comisione en cosas mayores. Todo niño quiere manejar el auto de papá. Entonces al principio le decimos, pará, nene, ¿no ves que no llegas ni a los pedales? Cuando aprendas a pisar el freno y puedas ver por el parabrisas, y bueno, cuando crecen y ya pueden ver, tratamos de entender si maduró, porque lo único que quiere es ponerlo en marcha y apretar el acelerador. Entonces tenemos que darnos cuenta que no está maduro todavía. Pero cuando ves que es prudente, que es cuidadoso, que ha madurado, vos mismo le das la llave y le tenés confianza. Este es el proceso en el que caminamos y la vista de Dios está sobre nosotros. Él está esperando para entregarte la llave de cosas muy importantes en tu vida. ¿Y qué está esperando? Esa cuota de madurez que se tiene que completar. Ya vienen madurando todas las demás áreas, pero hay áreas que tienen que madurar. De pronto hay personas que se marean cuando tienen reconocimiento. Otras personas cuando manejan bienes se marean. Y no es que no sean capaces de utilizarlo bien, tienen que madurar para utilizarlo bien. Entonces hay áreas en nuestra vida donde el Espíritu Santo tiene que trabajar y por supuesto Él lo está haciendo y una de las maneras de hacerlo es hablarte de esta manera como te está hablando esta noche. Porque el libreto de Dios sigue escrito, nadie lo tachó, tienen que darse las condiciones, Estos días hablando con el pastor Marcelo mencionábamos esto. Y voy a concluir, pero siento que debo decir que nos quedan muchas cosas en nuestra manera de entender y de evaluar la palabra del Señor y las directivas divinas. Nos quedan mucho de nuestra infancia, de nuestra niñez espiritual, por supuesto. Voy a ilustrártelo con el desarrollo de una persona. De hecho, toda persona comienza un proceso de desarrollo y de maduración desde el instante que fue concebido. Desde el instante que es concebido en el vientre de su madre comienza un proceso de desarrollo y de maduración.
Y nace cuando ya está maduro, que puede respirar por sí mismo. Y se puede parar y caminar cuando está maduro su cuerpo para sostener el peso de su propio, para mantener su propio peso. Entonces es un constante proceso de maduración. Pero mientras tanto, tenemos cuidados con ellos. De pronto al niño chiquitito, cuando salís a la vereda, lo agarrás de la mano. Y él quiere salir corriendo y no lo soltás porque él puede cruzar la calle y hay peligro y está bien que lo cuides. Pero fue creciendo y ya cuando tiene 9, 10, 12, 14, 18, 20, le decís, nene, ¿por qué no cruzas la calle y vas a la panadería? No, si vos no me dejás cruzar la calle. ¿Es así? Cuando eras niño lo agarrabas para que no corra peligro, pero cuando es grande lo querés agarrar, le decís, andá de una vez. Bueno, abrazados a nuestra niñez, decimos, no, porque el Señor no quiere. Y si es tu voluntad, Señor. Y a veces el Señor te tiene que agarrar de las orejas y decir, andá de una vez. ¿Se entiende? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Dios cambió? No, papito, es que has madurado. Mamita, has madurado. Has crecido. Cuando el niño es chiquitito, quiere colaborar en poner la mesa y no le das el cuchillo para que lo lleve a la mesa. Le das el vasito de plástico por la duda. Pero cuando creció, ya le das el cuchillo y la copa de cristal y el plato también. No, porque vos no querés no quería cuando eras niño. Es decir, que esta noche quiero confrontarte una cosa. Mi amado, ya maduraste para mucho. Ya maduraste para mucho. En estos días hablábamos con Raquel justamente en esta experiencia tan fuerte. Decíamos, ¿qué diferencia hay cuando uno es protegido a cuando uno es el que protege? Cuando somos niños somos protegidos, pero cuando maduramos y crecemos tenemos que ser los que protegen. Entonces en la batalla contra las tinieblas, en la pelea contra el diablo, en la guerra espiritual, ya dejamos de ser el niño mimadito, cuidadito, protegido, porque ya, papito, tenés barba y bigote. Empuñá las armas y reprendé las tinieblas de una vez. Bueno, dije a los muchachos tienen barba y bigote. A las chicas ya les quiero decir que ya son grandecitas. Ya tiene fuerza en el Señor y autoridad. Entonces, la inmadurez pasa a ser una excusa de no enfrentar desafíos, pero justamente lo que nos prepara para enfrentar los desafíos y para las grandes conquistas es haber madurado. Entonces, ¿qué quiero decirte esta noche? El proceso de maduración está en marcha. Dios te está madurando. Hay situaciones que no van a cambiar hasta que no madure esa faceta en tu vida. Y en otras cosas te son sencillas, te son llevaderas, las superás rápido porque en ese aspecto has madurado. ¿Qué es lo que madura nuestra vida? ¿Qué es lo que nos madura en el área espiritual? ¿Qué es lo que nos madura en el área moral? ¿Qué es lo que nos madura en la fe? ¿Qué es lo que nos madura en la esperanza? Nada más ni nada menos que el calor de la presencia del Señor. No pienses madurar en Dios sin la presencia de su Espíritu. Pero su Espíritu está sobre ti para guiarte, para ayudarte. A veces vendrá para decirte, cerrá la boca de una vez, no digas más nada. Y otras veces te moverá a hablar oportunamente. A veces te dirá, ¿qué estás pensando? ¿Viste cuando la mente se dispara con pensamientos que te horrorizan y no quisieras que nadie se entere? Qué susto cuando el Espíritu Santo se enteró y te dice, ¿qué estás pensando? Pero no viene para condenarte, viene para ayudarte. Y entonces aprendes que Él puede socorrerte siempre, 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 siempre. Vamos a pedirle al Espíritu de Dios que nos conduzca, que guíe nuestras vidas, que nos ayude a madurar. Puede ser que esta noche no estés mirando a nadie a quien acusar, sino te presentes como tu propio desafío.
Hacíamos mención semanas atrás de los creyentes generosos. Dicen, qué buena palabra, qué bien, qué falta le haría justamente al hermano que no vino. Pero no vamos a ser generosos esta noche. Decimos, Señor, yo necesito cambiar en mi vida. Gracias, Señor, por tu mano fiel conmigo, por guardarme, por iluminarme, por sostenerme. Gracias, Señor, por esta palabra que me confronta y me inspira y me anima. Cada día te amo más, Señor. Cada día quiero pasar más tiempo adorándote. Cada día, Señor, tengo más hambre de tu palabra. Anhelo la manifestación de tu mano divina. Anhelo la manifestación de tu poder. Úsame para tu gloria, Señor. Oh, Dios del cielo y de la tierra, maravilloso Señor. Háblanos, tócanos en esta noche. Estamos en tu casa buscando tu presencia, buscando tu rostro.